donde no quedó, no pasaba nada, pero actualmente sí pasa, porque ya los riegos de impregnación o los riegos de liga se realizan con una emulsión asfáltica. Y en el momento en que yo le talle con el cepillo para extenderlo, en ese momento voy a generar que rompa la emulsión. En el caso de la impregnación, no me va a servir ya de nada, porque lo que se trata en la impregnación es que penetre a la base, ¿verdad? Que la penetre. Y si yo le meto ahí para extenderlo, porque se iba tapado una exprea de la petrolizadora y no cayó, pues ya entonces ya perjudiqué todo. Entonces, aquí el comentario es que tengan mucho cuidado con las espreas de la petrolizadora cuando se estén aplicando los riegos. ¿Vale? Bien, vamos entonces a entrar aquí a lo que es el temario de la unidad 4. Aquí vamos a ver la obtención de asfalto, cómo se clasifican y los aditivos y modificadores de asfalto. El manejo, cómo manejar un asfalto, cómo se transporta y cómo debe de almacenarse. Cuáles son las propiedades físicas y químicas de los materiales o los productos asfálticos. El diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall y el método Supertape va a ser un trabajo de investigación que les voy a dejar por ahí un poquito más adelante. Bien, vamos a ver entonces la definición de lo que es un asfalto, ¿no? Aquí en la parte superior, pues vemos que el producto asfáltico puede ser un asfalto y solamente una emulsión. Y por ahí atrásito, olvidado, los asfaltos rebajados, ¿verdad? Bien. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con muchos autores de varias bibliografías, el asfalto es un material termoplástico que tiene un costo muy bajo y que es el residuo en el proceso de la refinación. ¿Sí? Vamos a ver. Es el resultado de un proceso de destilación en las refinerías. Y ese resultado no es otra cosa más que un residuo asfáltico. ¿Bien? Entonces al petróleo crudo se le realiza un proceso para podernos dejar el petróleo puro, digamos, petróleo crudo sin impurezas, sin arena, sin agua, etcétera. Y también por otro lado, para ir retirándole todos los solventes, todos los gases, todos los productos o las partes químicas, para poder nosotros ir obteniendo determinados productos o para que se vayan obteniendo determinados productos, como pudiera ser, por ejemplo, el cemento asfáltico, ¿no? Que es una de las cosas que es el objetivo de nuestro curso. Entonces, este material que nosotros observamos aquí es el que nosotros empleamos en la construcción de los pavimentos, sobre todo de las carpetas asfálticas. Y este producto tiene un poder de adhesión pues tremendo, ¿no? Pero también lo podemos utilizar como impermeabilizante. Si ustedes toman una parte de esto, lo calientan, lo extienden en la azotea de sus casas y luego le tiran por ahí un poreo con arena fina y lo acomodan con el cepillo, pues van a tener un excelente impermeabilizante. El problema es saber cómo lo quitan después, ¿no? ¿Por qué? Porque el impermeabilizante, este material, envejece con los rayos del sol, con las inclemencias del tiempo, se va endureciendo, se va agrietando, se llama envejecimiento del asfalto. El asfalto también envejece, ¿no? No nada más nosotros, también el asfalto. ¿Eh? Entonces podemos nosotros fabricar o producir mastique que ya no hay en la actualidad mucho, pero pues también se puede utilizar como sellador, ¿no? Que es lo mismo que impermeabilizante. Pero en las propiedades mecánicas de este asfalto es muy pobre. Tiene unas propiedades mecánicas de veras muy pobres. Por esa razón es que uno de los temas que vamos a tocar acá
se conoce con el nombre de aditivos y modificadores de asfalto. Obviamente vamos a emplear un aditivo para modificar algunas características químicas o físicas del asfalto. Y esos aditivos no son diferentes a los que ustedes ya conocen, a los que les platicaron por ahí en alguna materia de concreto, donde se utilizaba un aditivo reductor de aire, un retardador de fraguado, etcétera, ¿no? Es prácticamente lo mismo, nada más que ahora aditivos especiales para asfalto. Entonces, cuando este asfalto que estoy viendo yo acá se utiliza o se aplica a temperaturas bajas, se vuelve quebradizo, ¿sí? Y cuando se encuentra una temperatura bastante elevada, entonces el material empieza a fluir, como lo platicábamos por ahí. Imagínense una carpeta que ya está tendida con un asfalto que no fue el adecuado, ¿no? Entonces, cuando le pegan los rayos del sol, imagínense Campeche, Cancún, Mérida, etcétera, Quintana Roo, ¿no? Le pusieron un asfalto suave, un asfalto blando, pues con los rayos del sol eso se va a volver chicle. Si nosotros tuviéramos el puro asfalto, entonces el material veríamos que el producto asfáltico empieza a fluir, ¿no? Y aquí hay una palabrita, déjenme buscarla. No. Aquí dice, el asfalto, no, para temperaturas un poco abajo de la temperatura ambiente. Y esto es algo que yo no he entendido nunca. No sé si alguno de ustedes me puede decir cuál es la temperatura ambiente. Si ustedes me contestan ahorita, es la que tenemos en este momento, completamente de acuerdo. Pero ¿cuál va a ser la temperatura ambiente para que tú utilices este producto asfáltico? ¿Esta o la que vas a tener al rato a las 10, 11, 12 de la noche, 1, 2 o 3 de la mañana? ¿Cuál será la temperatura ambiente para que utilices este producto asfáltico? Son de las cosas que yo no comprendo, ¿no? Y no comprendo porque no lo quiero comprender. Nada más, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes temperaturas a lo largo y ancho de la República Mexicana que en un momento determinado nos pueden a nosotros permitir conocer cuál es el comportamiento de las mezclas asfálticas en esos lugares y con un determinado producto asfáltico, ¿no? Bien, en las épocas antiguas, ¿verdad? El asfalto que se utilizaba en la construcción de los caminos era un asfalto natural, ¿verdad? Que procedía de algunos yacimientos que eran explotados prácticamente sin ningún proceso. Así se lo llevaban, así lo aplicaban. Entonces, estos yacimientos que utilizaban en la antigüedad se formaban porque el petróleo subía hasta la superficie de la tierra a través de grietas, ¿sí? Y ya estando en la superficie, la acción del clima, como es el sol, el aire, entonces eso hacía o hace que se separen esos aceites ligeros y esos gases que están contenidos en el petróleo. Entonces, al irse evaporando todos esos elementos volátiles, esos aceites ligeros o volátiles y esos gases volátiles, dejaban un residuo y ese residuo es el asfalto, ¿sí? Ese asfalto que está impregnado con arcilla o con arena muy fina que se va adhiriendo al petróleo crudo durante ese trayecto en el que va ascendiendo por las grietas hacia la superficie. Y ese asfalto es el que utilizaban antes, que es y se conoce con el nombre de asfalto de lago, ¿verdad? Hay infinidad de imágenes por ahí donde lo están extrayendo con equipo y todas situaciones, ¿no? Bien. Entonces, ese asfalto natural que se utilizaba en la antigüedad, obviamente estamos hablando de asfaltos naturales, pues es un asfalto natural, ¿sí? Que lo vamos a encontrar o que se encuentra en algunos lugares como en Venezuela, por ejemplo, en depósitos superficiales, donde hay depresiones sobre la superficie de la tierra.
Pero también ese asfalto natural lo encontramos en una roca asfáltica, que no es otra cosa más que una especie de piedra pómez, que es una roca porosa, que se encuentra en la naturaleza y que tiene un cierto grado de impregnación de producto asfáltico. ¿Eh? Otro asfalto natural, la gilsonita, que es un material duro y quebradizo, que para que podamos emplearlo, nosotros necesitamos sacarlo de la hendidura de las rocas, ya no de los poros de la roca, sino de las grietas, de las hendiduras, ¿sí? O en vetas que encontremos por ahí en las rocas y de donde nosotros podemos extraer. ¿Sí? Y tenemos luego entonces nosotros que ese petróleo lo vamos nosotros ahora a purificar, digamos, ¿no? Porque el asfalto viene revuelto, ya vimos, trae arcilla, trae arena, trae agua, etcétera. Entonces necesitamos volverlo puro para poder darle un tratamiento de destilación, ir separando las partículas volátiles y entonces que nos vaya quedando un residuo que se conoce con el nombre de cemento asfáltico. ¿Verdad? Pero también hay otros productos que se obtienen de la destilación del petróleo. Entonces, nosotros ahora ya no tenemos un asfalto natural, sino un asfalto artificial que recibe este nombre porque ya lleva todo un proceso. Vemos por aquí algunas instalaciones donde se le da un tratamiento al petróleo, ¿no? Entonces, ese proceso se le da por medio de una refinación. Por eso tenemos en México refinerías de Pemex, ¿verdad? Entonces se le da una refinación al petróleo y esa refinación consiste en la separación de todos esos materiales que el petróleo crudo tiene y que se pueden separar, todos esos productos volátiles que se pueden separar sin que se altere la composición química de cada uno de esos materiales. Todo lo que vas a ir separando va a mantener sus características químicas. ¿Ah? Bien. El asfalto artificial, o al que ya le vamos dando un tratamiento, ¿verdad? Por un lado tenemos el asfalto refinado con vapor. ¿Sí? Pues obviamente para refinarlo, pues necesitamos que esté presente el vapor durante el proceso de la destilación. La destilación incluye desde que le vas quitando toda la arcilla, toda la arena, todo el agua al material y ya después le vas dando diferentes tratamientos para obtener diferentes productos. ¿Eh? Ese es el asfalto refinado donde se refina en presencia de vapor. Tenemos el asfalto oxidado o soclado, que es un asfalto al que se le ha modificado alguna de sus características naturales, puesto que se le inyecta aire a una temperatura elevada durante el proceso de destilación. Y ese asfalto oxidado tiene un punto de fusión mucho más alto que un asfalto con la misma consistencia que ha sido refinado a través de una simple destilación o una evaporación. Estamos hablando del punto A. ¿Sí? Entonces, el asfalto oxidado tiene un punto de fusión mucho más alto que este tipo de asfaltos refinados con vapor o que son destilados de una manera simple. Por su parte, también como asfaltos artificiales o procesados, tenemos los asfaltos refinados. ¿Sí? El asfalto refinado es cualquier asfalto, cualquiera que ustedes imaginen, que sea sometido a un proceso de refinación, perdón. ¿Sale? Bien. Tenemos entonces ahora los famosos cementos asfálticos. Los famosos cementos asfálticos, de los que ya hemos platicado, el AC5, el AC10, el AC20, etc. ¿No? Esos cementos asfálticos son asfaltos refinados a través de una destilación al vapor. ¿Sí? Todos los residuos más pesados en el proceso de la fraccionación del petróleo, se toman los residuos más pesados y a esos residuos más pesados se les realiza una destilación, ¿verdad? Hasta que nos quede un cemento asfáltico que cumpla con las especificaciones en cuanto a la penetración deseada. Acuérdense que tenemos nosotros la prueba que vimos con la aguja del Vicat, donde ponemos la aguja aquí
una muestra contenida en un recipiente de 80 centímetros cúbicos aproximadamente, ¿verdad? Con una muestra de asfalto, le poníamos la aguja de Vicat y entonces veíamos la penetración en un determinado tiempo, ¿vale? Tenemos también como asfaltos artificiales o asfaltos procesados, los asfaltos pulverizados, que como lo dice su nombre, pues hay que pulverizarlos, hay que molerlos hasta reducirlos a polvo, porque es un asfalto bastante duro, ¿verdad? Que no podemos nosotros trabajar en esas condiciones. Por otro lado, tenemos el mastique asfáltico también, que no es otra cosa más que una mezcla del cemento asfáltico y un material mineral con unas proporciones determinadas, de tal manera que cuando se calienta se vuelve una masa espesa, ¿eh? Que tiene una fluidez muy, no tan, eso no fue la palabra, una fluidez muy lenta, pues, fluye de manera muy, muy lenta, ¿sí? Entonces, esa mezcla puede vaciarse y puede compactarse incluso con una cuchara de albañil, ¿sí? Hasta que obtengas una superficie lisa, ¿no? Desde luego que el término de superficie lisa a través de una cuchara de albañil es para darnos un ejemplo nada más, porque pues obviamente la cuchara del albañil pues se utiliza para otras cosas, y cuando nosotros queremos pulir una casa que está en construcción, pues agarramos la llana, ¿no? O la lisa, no sé cómo le llamen ustedes. Y entonces nos queda perfectamente lisa. Eso con una cuchara de albañil pues no nos va a quedar igual, ¿no? Es únicamente para que nos demos una idea o podamos comprender el concepto. ¿Eh? Y entonces nosotros necesitamos para construir pavimentos, obviamente, asfalto, ¿no? ¿Y de dónde vamos a traer ese asfalto? Pues de las refinerías. Las refinerías, cuando ya le dieron el tratamiento al petróleo, cuando ya procedieron a la destilación del petróleo, te lo van a mandar a la obra con un certificado de calidad. Tu obligación es revisarlo cuando llegue a la obra, ¿verdad? Porque qué panadero habla mal de su pan. Entonces, hay que estar muy al pendiente de todos esos detalles. ¿Sí? El petróleo crudo, entonces, como hemos estado comentando, es una mezcla de hidrocarburos, ¿verdad? Hidrocarburos que están presentes ahí, como pueden ser gases muy ligeros, como lo son el metano, y también puede tener partículas semisólidas muy, muy, muy complejas de analizar o de separar. ¿Okay? Los componentes del asfalto, para obtenerlos, debemos de separar esas diferentes fracciones que trae el petróleo crudo por medio de un proceso de destilación. Y esos procesos de destilación se realizan en las refinerías. Ahí es donde sale toda la producción. Sin embargo, también nosotros en el laboratorio realizamos una destilación porque nos llevamos una muestra de material para analizarla en el laboratorio. Porque una cosa es el certificado que a mí me da Pemex y otra cosa lo que yo reciba en el tramo, ¿no? Allí en la obra, entonces, lo que voy a hacer es inmediatamente llevarme una muestra y analizarla en el laboratorio. Y ahí lo voy a hacer su destilación para fraccionar o para quitar todos los solventes volátiles y todos los gases volátiles por ahí. Y tenemos nosotros, entonces, una primera destilación llamada destilación primaria. Entonces, esta destilación primaria es el primer paso dentro del proceso de destilación a la que vamos a someter el petróleo crudo. Y esto consiste en que vamos a calentar en unos hornos que son tubulares el petróleo a una temperatura aproximada de 375 grados centígrados. Y entonces todos los componentes
livianos, como son el nafta, la querosena, el gas, van a hervir hasta la temperatura de 375 grados centígrados. ¿Sí? Obviamente se van a convertir esos componentes en vapor. Y esa mezcla de vapores y líquidos calientes va a pasar a una columna fraccionada, como estamos viendo aquí. ¿Vean? Aquí están los componentes livianos, la nafta, la gasolina, el diésel, etcétera, ¿verdad? Que no tienen nada de ligeros estos, pero es un proceso de separación después de la evaporación de los gases y todos los componentes ligeros que tiene el petróleo. ¿Sí? Entonces, de aquí, de esta parte, pasan todos esa mezcla de vapores y líquidos calientes a esta columna fraccionada. ¿Sí? Entonces, en esta parte de aquí abajo se va a juntar todo el residuo de la destilación y entonces se va a empezar a bombear o a enviar a otras unidades de la refinería donde se van a obtener los diferentes productos destilados del petróleo. Por eso se llaman así, destilados del petróleo. ¿Sí? Cuando tú vas a un supermercado y dices, oiga, ¿y ese impermeabilizante qué es? Ah, no, pues este es un destilado del petróleo. Antes no los conocíamos, antes el impermeabilizante era rojito y lo vendían por allí alguna empresa, etcétera. Ahora ya hay destilados del petróleo para que puedas impermeabilizar, ¿verdad? Tenemos aparte, dentro del tema de la destilación, lo que es la destilación al vacío, ¿eh? Donde nosotros necesitamos separar ese fondo del que hablamos hace un ratito de la destilación primaria en una fracción que no tenga asfaltenos. Vamos a ver más adelantito qué son los asfaltenos, qué son los metanos, etcétera. ¿Verdad? Entonces debe estar libre de asfaltenos y la otra porción va a recurrirse comúnmente a la destilación al vacío. Primero separamos los asfaltenos, ¿sí? Para que no los tenga la fracción. Y nos va a quedar otra con un concentrado de asfaltenos, ¿verdad? Que vamos a trabajar con una destilación al vacío. La destilación primaria difiere de la destilación al vacío en que a través de equipos especiales vamos a bajar la presión o se baja la presión y al bajar la presión se incrementa el vacío en la columna fraccional. De esa manera vamos a tener o vamos a lograr nosotros que las fracciones pesadas hiervan a menor temperatura que aquella a la que servían a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica sí la conocemos. Bien. Y entonces el producto que está en el fondo de la columna es nuevamente a temperatura ambiente. Aquí la temperatura ambiente, pues tú pones la muestra por ahí y se va a ir solidificando, se va a ir endureciendo. Hacemos en una de las clases que tú puedes agarrar una parte de cemento asfáltico y con eso descalabras a un cristiano, ¿verdad? Entonces, a eso se le denomina residuo de vacío. ¿Sí? Y de acuerdo con la cantidad de vacío que se practique en la columna de la destilación, podemos nosotros realizar diferentes cortes, es decir, vamos a obtener diferentes productos. ¿Sí? Uno de ellos es el cemento asfáltico. ¿Vale? No ve. Déjenme. Ingeniero. ¿Dejaron de ver? ¿Dejaron de ver la presentación? ¿O se ve todavía? Ya no se ve. Ya no se ve. No, ya no se ve. ¿Ya no se ve? Oh, ahorita se las pongo entonces. Comentarios, preguntas, dudas hasta acá, jóvenes. Inge, Sí. disculpe, lo que pasa es que me dijeron que si le podía dar ¿A quién? No te oigo. esperando para entrar.
Que si podría darle acceso a una compañera, está esperando para entrar a la clase. No tengo a nadie aquí esperando. No hay nadie. Ah, ok, quizás está fallando su internet entonces. Gracias. ¿Sí? Desde hace rato les di acceso a varios y no, ya, pero ya no están. Acá yo creo ya entraron. Pero tarda mucho, se queda ahí como que no pueden accesar, no sé por qué razón. Pero no hay, ahorita no tengo a nadie, ¿eh? Bien. Ok. Vamos entonces a continuar. Por ahí decíamos que obteníamos el cemento asfáltico por ahí. Luego tenemos la desasfaltización con propano o butano, que son dos gases, ¿no? Entonces, ese residuo del vacío que nosotros obtuvimos contiene asfaltenos que están dispersos en un aceite bastante pesado. ¿Sí? Aquí lo dice. ¿Sí? El residuo de vacío obtenido contiene los... sí. Que a baja presión, es decir, al alto vacío y a una temperatura alta en la columna de vacío, no va a hervir, sino se va a destilar, que es una forma de separar el aceite de los asfaltenos para disolver ese aceite, que es el gas licuado del petróleo. A todo este proceso se le conoce con el nombre de desasfaltización. Y aquí el nombrecito pues suena un poquito medio raro, ¿no? El proceso de desasfaltización. Está como los estudiantes de medicina que quieren estudiar otorrinolaringología, ¿verdad? Pareciera trabalenguas. Pero lo primero que deben de hacer, decía un médico, es aprender a pronunciar la palabra, ¿verdad? Otorrinolaringología. Aquí lo primero, para hablar de estos temas, lo primero que hay que hacer es aprenderse la palabrita de desasfaltización, ¿no? Entonces, todo este proceso se conoce con ese nombre, ¿eh? Y el aceite muy pesado obtenido, que es aceite desasfaltizado, lo vamos a utilizar como un solvente, como un gas, ¿sí? Líquido, que vamos a utilizar a presiones altas y temperaturas más o menos moderadas, entre los 70 y los 120 grados centígrados. Y le llama moderadas porque cuando nosotros elaboramos una mezcla asfáltica, la temperatura de tendido anda por arriba de esto. La temperatura de tendido depende del tipo de producto asfáltico que hayamos, o mezcla asfáltica que vayamos a producir, a elaborar. ¿Sí? Entonces, de estos gases desasfaltizados y licuados, se va a extraer un aceite, todo un aceite, y va a quedar, o todos los aceites, pues, y va a quedar un residuo que se llama bitumen, que no es otra cosa más que una palabra española, ¿no? Pero el bitumen no es otra cosa más que el asfalto, que tiene ciertas propiedades físicas y que puede aglutinar a un material pétreo. ¿Sí? Luego tenemos entonces, a continuación, el esquema de lo que es el proceso de destilación, ¿no? Esto de acuerdo con el Instituto del Asfalto de Estados Unidos. Y aquí tenemos entonces el proceso. En esta parte pues es donde llegan todo el petróleo crudo con todos los contaminantes que lleva por ahí, ¿no? Lleva agua, lleva arena, lleva arcilla, lleva cualquier cantidad de cosas. Y entonces aquí se empiezan a sanitizar, pues, para emplear una palabra actual, ¿no? Y entonces nos queda ya el petróleo. Una vez que se le ha separado el agua, se le ha quitado las impurezas, etcétera, etcétera. Y empieza el tratamiento donde se empiezan a tratar de ir separando los gases y las partículas volátiles, ¿verdad? Hasta llegar aquí a la torre, donde se va a almacenar el petróleo, ¿sí? El petróleo, ¿cómo se llama? Crudo. Y aquí en esta torre de almacenamiento vamos a tener una estación que nos va a estar bombeando todo el material que tenemos acá, el producto asfáltico, lo va a estar bombeando, ¿sí? Y lo va a llevar a un
una torre de almacenamiento. ¿Sí? En esa torre de almacenamiento va a estar también pasando el material hacia un alambique, ¿verdad? Que es donde se va a calentar el material, y de ahí pasa a la columna fraccionadora. Se llama columna fraccionadora porque son unas torres de destilación donde va a haber separación de los diferentes elementos que están constituidos o que contiene el petróleo crudo. ¿Sí? Entonces va a existir una condensación, y de esta condensación se va a producir aquí una parte de destilados ligeros, ¿sí? Y otra parte de destilados medios y destilados pesados. Esos productos de la destilación siguen procesando, y de los destilados ligeros vamos a obtener gasolinas y solventes ligeros. ¿Sí? Acuérdense que decíamos que los asfaltos rebajados deben de rebajarse con solventes. Bueno, pues aquí a través de este proceso de la destilación se van a obtener los solventes correspondientes. ¿Sí? De aquí de los destilados medios vamos a obtener la querosena y el aceite ligero, que es inflamable. Y de los destilados pesados vamos a obtener el diésel y aceites lubricantes. O sea, no queda acá esta etapa, sino que todavía lleva un proceso para que se puedan obtener esto. En el trayecto se le da otro tratamiento de destilación para que podamos obtener nosotros aceites residuales, ¿sí? Y podemos obtener los asfaltos rebajados como el FM1 que hemos platicado y el FR3, ¿ya? Aquí está mal esto, pero es FR3. Y este producto asfáltico lo utilizamos nosotros, o lo utilizábamos para impregnación, y para libre. ¿Eh? Y todavía se tiene por acá una parte para la emulsión. ¿Sí? Se pueden obtener los cementos asfálticos para la emulsión. Pero resulta que de esta torre fraccionadora o columna fraccionadora, entonces se van a tener se va a tener un residuo aquí después de haber hecho los diferentes cortes, y estos productos o este residuo se le va a dar un tratamiento todavía. Por aquí, por una parte, se va a llevar a un nuevo alambique. Los alambiques son hornos donde se les genera temperatura, se les aplica calor, y entonces vamos a estar aquí produciendo una destilación al vapor, y vamos a tener por acá todo su tratamiento hasta que nosotros podemos separar las diferentes partículas volátiles, y nos va a quedar el residuo pesado, que es el cemento asfáltico. Y los números que tiene el cemento asfáltico, ya sea 3, 6 en este caso, que es un ejemplo de Estados Unidos, se debe al resultado de la penetración que tenga, ¿verdad? En función de eso nosotros sabemos qué tipo de cemento asfáltico tenemos. ¿Vale? Ese es a grandes rasgos el proceso de la destilación de un petróleo crudo. Y un aspecto muy importante es la calidad de los materiales. ¿Sí? La calidad de los materiales, la calidad de los productos asfálticos. La calidad, para que me entiendan, no es negociable bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y hace muchos años, en la Secretaría, ya como residente de obra, me tocó construir la carretera San Martín-Tlaxcala El Molinito. Bueno, supervisar la construcción. Y al estarlo haciendo, ¿verdad? Al estarlo haciendo, nos encontrábamos por ahí algunos detalles, ¿sí? Que teníamos nosotros que arreglar, porque era la autopista, pero pues nosotros, el cuerpo existente, lo teníamos que arreglar y teníamos que construir el otro para que quedara ya como autopista. Es una autopista concesionada. Y me acuerdo que en aquel tiempo
No, sí no supe cuál fue la razón por la que intervino Conservación de Carreteras. Y un residente dio un punto de vista de que debía de hacerse X actividad, ¿no? Y cuando me preguntaron a mí, dije que yo no sabía, que yo necesitaba primero resultados del laboratorio. Y pues obviamente yo era Carreteras Federales, el otro era Conservación de Carreteras. Y se rió, ¿no? Se rió, porque ¿cómo es posible que no es un punto de vista? Pues no puedo, ¿no? Yo no puedo. Y él se atrevió a dar una indicación que a la larga fracasó, ¿no? ¿Y por qué fracasó? Porque a pesar de mi juventud en ese tiempo, pues yo tenía muy claro que la calidad no se negocia, no es motivo de negociación, sino que para que tú puedas hacer algo, tanto para tomar una decisión o para construir una carretera, pues necesitas conocer calidades de todos los materiales que intervienen ahí. Y cuando yo no había pensado en muchas cosas hasta que pues falló el punto de vista de este ingeniero de conservación. Y entonces yo me puse a pensar por qué pedía yo la calidad del material, porque nada más para mí las normas son esenciales. Pero entonces me topé en una noche con, con un razonamiento que tengo hasta la fecha, ¿no? Y aquí vamos a involucrarlos a ustedes en el aspecto individual de que cada uno de ustedes es una carretera, ¿no? Entonces, alumno, carretera. Y resulta que se enferma el alumno y lo que hace es ir a ver al médico, ¿no? La carretera no va a ver al médico, el médico llega a la carretera. El médico aquí ahora es el ingeniero, ¿eh? Entonces tenemos alumno, médico, carretera, ingeniero. Cuando ustedes llegan con el médico, el doctor los va a auscultar, les va a preguntar, etcétera, etcétera, y les va a mandar a hacer unos estudios, ¿no? Lo mismo hace el ingeniero, para poder tomar una decisión, necesita estudios de laboratorio de los materiales que hay ahí, o un análisis de cualquier otro aspecto, pero al fin y al cabo estudios. Cuando se les practican esos estudios a ustedes como pacientes, entonces el laboratorio les va a entregar un resultado. Lo mismo pasa con el laboratorio de materiales, les entrega un resultado, pero no a ustedes, sino directamente al ingeniero. Ustedes son el puente para entregárselo al médico. Y entonces el médico hace lo mismo que el ingeniero. Abre la información, la ve, y entonces en base a eso les receta algo a ustedes, el médico. Entonces, en base a esos estudios de laboratorio, el ingeniero va a decir, bueno, pues se tienen estos problemas, se tienen estos otros, podemos hacer esto, ¿verdad? Pero hasta que tienes un resultado de laboratorio. Antes no, ¿verdad? Y yo me sigo manteniendo en esa filosofía porque yo no soy Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Alguna vez me hacen alguna consulta a los alumnos y pues yo les digo la verdad, pues no te podría contestar, man. Porque para que yo te pueda contestar necesitaría o estar en la obra o haber estado, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Quizás ya les platiqué a ustedes lo que pasó en la carretera ¿cómo se llama? De las Chuapas a Tuxtla Gutiérrez hace ya muchos años, por ahí por el 2008, ¿no? Donde estaban abriendo una caja de cerca de, serían como 60 metros, 80 los que estaban abriendo, pero una caja, y en ese tiempo estaba dando yo una materia que se llama conservación de carreteras, ahí en la facultad. Y cuando paso por ahí, pues dije, bueno, pues voy a ver, porque estábamos hablando precisamente de los baches, ¿no? Y de abrir cajas y todo eso. Entonces quise ver por ahí y cuando veo, pues llevaban como una profundidad de unos 50 más o menos. Bueno, por ahí platiqué con el residente, etcétera, me fui y cuando regreso en enero ya estaban de nuevo reconstruyéndola desde abajo. Pero lo mismo, me paré para tomar fotografías y me di cuenta que donde estaban las terracerías estaban utilizando material granular, como si fuera un pavimento, una subbase, una base granular, ¿no?
Y entonces le pregunté al residente que cuál había sido el problema para que estuvieran, y me dijo es la presencia de agua. Pues sí, claro, hay que romper la capilaridad, ¿no? Le colocas un material graduado por allá y ya luego sigues con las terracerías. Si yo no lo hubiera visto, ¿qué pasa? ¿No? Lo tradicional pues, son terracerías, son materiales térreos. Ya rellenaron y terraplenaron y construyeron el país y ya se acabó. Pero no, el problema era uno ahí. Entonces, uno no es Dios para conocer todo, ¿no? Yo al menos no soy Dios. Y para emitir una opinión, pues necesito primero amarrarme el dedo. Y amarrarme el dedo son resultados de laboratorio, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿qué enseñanza debe dejarnos esto? Pues que la calidad de una obra no es negociable. Así es, ninguna obra a la que se vayan a dedicar. Ninguna. ¿Sale? Bien. Comentarios, preguntas, dudas. Ninguna. Ok. Bueno, entonces tenemos por acá, perdón, aditivos y modificadores de asfalto. Jule. ¿Qué hora son? 4:48. Vamos a dejarlo ahí para que vamos a dejarlo ahí para que no dejemos trunco este tema de inicio de aditivos y modificadores de asfalto. Ya es viernes, mejor váyanse a descansar un ratito y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. ¿Vale? Que pasen un excelente fin de semana, pues. Les recuerdo por ahí, creo que el examen quedó para el día 6 de octubre. Este fin de semana termino de calificar, ya no le he dado